Damos las gracias al Padre Celestial que nos permite en esta hora poder hablar de su bendita palabra. El tema que traemos hoy es una pregunta que encontramos nosotros en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 25. Dice la palabra: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El verdadero evangelio, el evangelio que se debe predicar hoy, no es otro que el que encontramos en el libro o en la carta, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 1 al 4, que dice que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el verdadero evangelio que se debe predicar a toda persona que quiera conocer a Cristo Jesús. Cualquier otro evangelio que se predique, dice la palabra de Dios que es maldito. Cualquiera que predique un evangelio distinto de este. Desafortunadamente, hoy este evangelio no es el que se predica. A la gente hoy le enseñan cosas totalmente distintas de las que Dios quiere que la gente entienda. Muchos predicadores, cuando van a enseñar sobre los atributos de Dios, enseñan sobre el amor de Dios, enseñan sobre la misericordia de Dios, pero no enseñan la justicia de Dios, no enseñan la ira de Dios, porque estos temas no son de su agrado. Es más, ellos quieren que tú te metas en la cabeza que debes vivir los 365 días del año lleno de felicidad. ¿Qué más quisiera cualquier persona tener la posibilidad de vivir los 365 días del año? Algunos tienen 366. Vivir todos esos días llenos de felicidad. Pero eso no es lo que verdaderamente nos enseña la palabra de Dios. Eso es doctrina humana argumentada con la palabra de Dios, que se le quiere adoctrinar a las personas para que se alejen de la verdad. La verdad es que Jesucristo dijo que sus seguidores íbamos a tener aflicciones en este mundo, que íbamos a ser perseguidos por su causa, y que muchos iban a ser muertos por su causa. Pero el evangelio que hoy enseñan es una cosa totalmente distinta a lo que está escrita en la palabra de Dios.
Muchos enseñan que Dios odia al pecado, pero que ama al pecador. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es lo que la palabra de Dios está diciéndole al ser humano. La palabra de Dios dice que Dios odia al pecador, que Dios aborrece al pecador. Entonces, es triste eso, porque no hay que confundirlo con el que Dios ama su creación y que quiere lo mejor para ella, y que el ser humano, movido por el amor que tiene hacia el pecado, se aleja cada día más y más de Dios. Son cosas totalmente distintas. Alguien preguntaba, ¿y si Dios es tan bueno, por qué permite que haya tanta maldad? ¿Por qué existe el mal entonces si Dios es tan bueno? Entonces, ¿Dios por qué creó el mal? Pregunta alguien. Pero es que el mal no existe porque Dios lo haya creado, sino que el hombre cuando se aleja de Dios es el que vive bajo los dominios del mal. Pero cuando el hombre se acerca a Dios, dice la palabra de Dios que nada lo puede afectar. Nada lo puede afectar. Compartía un hermano en Cristo Jesús un versículo bíblico conmigo que lo encontramos en el Salmo 112, en el versículo 7. Es muy hermoso este versículo y nos enseña que cuando confiamos en Dios, cuando hemos entregado nuestra vida al Todopoderoso, no importa lo que pueda venir contra nosotros, porque todo lo vamos a superar en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta, el tema que nos atrae hoy es: ¿qué es la propiciación? Es una pregunta. ¿Qué es la propiciación? Para poder entender un poco qué es la propiciación, tenemos que ir a lo que éramos antes de escuchar la voz de Dios. Antes de llegar a Cristo Jesús, ¿quiénes éramos? Éramos personas aborrecidas por Dios, porque nos complacíamos en la maldad, nos complacíamos en el pecado, y por eso no podíamos entender, y aún muchos no pueden entender, cuando Cristo Jesús dijo que todo aquel que era nacido de la carne, carne era, y todo aquel que era nacido del Espíritu, Espíritu era. ¿Sí? Y que todo aquel
¿sí?, que no naciere de agua y de espíritu, no podría ver el reino de los cielos. Yo explicaba en una grabación pasada, explicaba yo que el primer nacimiento del hombre es en agua. Tú puedes buscar allá entre los mensajes anteriores esa grabación, y ahí explico yo que el primer nacimiento del hombre es en agua. Cuando el ser humano nace, está dentro de un saco, y ese saco está lleno de agua, y ahí habita el feto, habita la nueva persona que ha de llegar a este mundo, y por eso es que su primer nacimiento es en agua. Hay muchos que enseñan que el nacimiento en agua, bueno, es otra cosa, no sé por qué lo enseñan, cuando es claro que el primer nacimiento del hombre es en agua. El segundo nacimiento del hombre es en el espíritu, pero ese es un nacimiento que el hombre debe hacer bajo su libre albedrío. Debe tomar él su propia decisión de nacer de nuevo y nacer en el espíritu. El Antiguo Testamento nos enseña que el agua es tipología del Espíritu Santo, de ese nacer de nuevo, de ese bautismo espiritual que íbamos a recibir en el futuro. Entonces Juan fue enviado a bautizar en agua para representar que después de ese bautismo vendría un bautismo mejor, que era el bautismo del Espíritu Santo, porque el agua representa, es tipología del Espíritu Santo. Muchos desafortunadamente no pueden entender eso. Entonces por eso enseñan que para poder ser salvo hay que bautizarse en agua. Y yo no digo que el bautismo en agua no sea bueno, para que no me vayan a malinterpretar. El bautismo en agua es una bendición muy grande, pero el bautismo que se hacía, o el bautismo que hacía Juan, era ese bautismo que representaba el bautismo que había de venir, que representaba el nuevo nacimiento del hombre que se entregaba a Dios. El hombre de Dios de hoy, el verdadero cristiano, es una persona que se mueve por el Espíritu Santo. Ahora, sería objeto de estudio poder determinar, o que tú determines, o que tú puedas saber si verdaderamente eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el tema que hoy nos ocupa es: ¿qué es la propiciación? Ahora bien, para poder entender qué es la propiciación, nosotros tenemos que primero tratar de entender qué es la ira de Dios, o por lo menos tratar de estudiar que Dios
odia al pecador, que Dios aborrece al pecador. En el Salmo capítulo 5, versículo 5, vamos a leerlo mejor. Mejor lo leemos para ver qué nos enseña. El Salmo capítulo 5, Salmo capítulo 5, versículo 5. Es muy importante que nosotros podamos entender qué es la ira de Dios. A estudiar los atributos de Dios es lo que nos va a hacer que cada día vamos conociendo más a Dios. Y dice la palabra en el capítulo 5, versículo 5 del libro de los Salmos: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Óigame bien, Dios aquí no está diciendo que aborrece la iniquidad, sino que está diciendo que aborrece a los que hacen iniquidad, o sea, a los que hacen pecado, a los que cometen pecado. ¿Y cuál es el pecado de la iniquidad? ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es el pecado que cometemos de la mente, esos pensamientos que los llevamos al corazón. Cuando esos pecados, cuando pensamos en algo muy malo y lo deseamos desde nuestro corazón, ese pecado se llama iniquidad. Por eso Jesucristo decía que aquel que mirara a una mujer con deseos de tenerla, ya había adulterado con ella en su corazón, o sea, ya había cometido pecado. Esa es la iniquidad. ¿Ve? ¿Y qué dice la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 16? Que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al evangelio del apóstol Pablo. O sea, Dios va a juzgarte es por todos los secretos que tenés en tu corazón, sean buenos o malos. Quiere decir que es más grave lo que has ejecutado a través de tus pensamientos, esos pensamientos que los has llevado al corazón porque los has deseado con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese deseo maligno es el que te va a llevar a ser juzgado por Dios. Y Dios aborrece a aquel que comete ese tipo de pecados. ¿Ves? Desafortunadamente hoy en las iglesias no le enseñan esta palabra a las personas. Y por eso hay personas con muchísimos años yendo a una congregación y no son cristianos. Son pecadores que Dios aborrece. Porque en su corazón odian a mucha gente. En su corazón cometen muchos adulterios, muchos homicidios, cometen muchos robos. Viven llenos de envidia. Viven llenos de rencor. Viven llenos de amargura en sus corazones. Y ellos creen que son cristianos. Ellos creen que están salvos. Y van a la iglesia y levantan manos y cantan alabanzas. Y van casi todos los días a la iglesia y oran y van y vienen. Pero no son salvos. Porque no conocen a Dios. Porque en las iglesias enseñan el 90% de lo que le enseñan a las personas que van allá es doctrina humana.
pero no le enseñan a las personas que van a buscar a Dios, no les enseñan los atributos de Dios, que conozcan al Dios que están adorando. Y por eso las iglesias, yo leía sobre un predicador que hace más de 50 años decía que de todas las personas que van a una congregación, que de cada 50 personas, 5 son salvas. Si eso lo decía un predicador hace 50 años, que la apostasía no estaba en su furor, ¿usted se imagina cuántas personas realmente son salvas hoy en cada congregación? Si en cada congregación hay 10 personas salvas, son mucho. Porque hoy no existe la preocupación en el predicador, en el maestro, en el evangelista. No existe la preocupación de enseñarle a la persona los atributos de Dios, que la persona conozca a Dios, que la persona sepa a cuál Dios es que él está adorando. Entonces, por eso, cuando tú vas a hablar con una persona sobre Dios, esa persona te dice que Dios es amor. Y sí, claro, tenés razón, Dios sí es amor. Pero Dios también es justicia. Y tienes que aprender sobre la justicia de Dios. Porque cuando tú no aprendes sobre la justicia de Dios, entonces vas a creer lo que muchos pastores te enseñan allá en su congregación. Que si no eres rico, entonces es porque no estás metido con Dios. Que si te enfermas, es porque estás en pecado. Eso enseñan muchas personas. Una vez yo le escuchaba a una persona que predica la palabra decir que creía con todo su corazón que cuando una persona estaba enferma era porque estaba en pecado. Y yo decía, no puede ser. No puede ser que esta persona esté enseñando la palabra de Dios cuando no conoce a Dios. Y esos son los pastores que sacan hoy en las iglesias. Personas que salen a enseñar lo que ellos creen, no la palabra de Dios. Y el predicador no está para enseñar lo que él cree, sino para enseñar la palabra de Dios. Amén. De eso es que se trata la palabra. Dios no me ha puesto aquí para que yo diga lo que yo pienso. Dios me ha puesto aquí es para que enseñe la bendita palabra conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando leemos el Salmo 5, versículo 5, empezamos a entender que Dios sí es amor, pero que Dios aborrece al pecador. El apóstol Pablo nos exhorta a que nos examinemos cómo caminamos delante de nuestro Dios, si realmente somos cristianos o no. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Ahora bien, cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, al capítulo 17, en el versículo 15, vamos a buscarlo, porque hace mucho tiempo yo, creo que fue el año pasado, hice una grabación tratando este mismo tema. Y es importante estar recalcando en esto, volver a hacer grabaciones que tengan que ver con estos temas, para que los hermanos en Cristo
se preocupen por examinarse a sí mismos, por mirar si realmente están caminando conforme a la voluntad de Dios, porque desafortunadamente en las congregaciones no se están preocupando hoy por enseñar estas cosas. Amén. De eso se trata. Y dice la palabra en el capítulo 17, en el versículo 15 del libro de Proverbios: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Óigame bien, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Dios aborrece, abomina, odia al pecador. Y por eso la ira de Dios viene sobre todo aquel que comete esos hechos que Dios abomina. Por eso cuando nosotros vamos al libro de Romanos capítulo 1, versículo 19, ahí Dios nos muestra todas esas cosas que Él aborrece. Vamos a leerlo. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 19. Romanos está después del libro de los Hechos. Romanos 1, 19. Dice, leámoslo desde el 18, desde el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Óigame bien, muchos celebran la unión entre dos hombres, muchos celebran la unión entre dos mujeres y dicen que viva el amor, así dicen, y se complacen en estas cosas que Dios aborrece, que Dios abomina, y muchos de ellos dicen amar a Dios.
Muchos de los que se complacen en estas abominaciones de darle un visto bueno, de aceptar todas estas perversidades, dicen ellos que aman a Dios. Pero dice la palabra que son dignos de muerte. Y muchos van a las congregaciones y ellos dicen que son cristianos. Pero ¿por qué estas personas hacen todas estas cosas y van a las iglesias y dicen que son cristianos? Porque no les enseñan a conocer los atributos de Dios, y no les enseñan a conocer la justicia de Dios, no les enseñan a conocer la ira de Dios, y no pueden entender, muchos de ellos, cuál fue el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. No lo pueden entender. Y muchas de estas personas dicen que son cristianos. Es importante que las personas puedan entender que si no estudian los atributos de Dios, les va a ser muy difícil ser verdaderos hijos de Dios. Les va a quedar muy difícil ser unos verdaderos cristianos. El capítulo 3, versículo 24 del libro de Romanos, vamos a buscarlo. Capítulo 3, versículo 24 del libro de Romanos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Dios hace una declaración en este versículo. Y Dios dice que aquel que se ha arrepentido, aquel pecador arrepentido, es justo delante de él. Eso es la declaración que Dios hace en este versículo. Dios declara, y hablando de Dios declara porque Dios es juez. No que tú puedas declarar y decretar, como lo hacen muchos insensatos, que a pesar de que se les llama la atención y escuchan cuando se les llama la atención, siguen cometiendo ese pecado tan grande que los aleja cada día más de Dios, declarando y decretando. Entonces Dios hace una declaración en el versículo 24 del capítulo 3 del libro de Romanos, y dice que el pecador arrepentido es justo delante de él. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, y nosotros leemos que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, estamos estudiando el Evangelio de Dios. Ese es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio?, pregunta alguien. Pues el Evangelio es el sacrificio que Jesucristo hizo para limpiar el pecado de todo aquel que cree que solo a través de él hay vida eterna, y que su resurrección es la esperanza de que un día vendrá por nosotros.
Eso es el Evangelio. Ahora bien, dice el versículo 25 del capítulo 3 del libro de los Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Óigame, ¿qué es propiciación? Propiciación es un sacrificio que satisface la justicia de Dios y calma la ira de Dios por causa del pecador. Vuelvo y repito. Propiciación es un sacrificio que satisface la justicia de Dios y calma la ira de Dios por causa del pecador. Entonces Jesucristo da su vida por mí, ¿sí?, para poder satisfacer la justicia de Dios, para que la ira de Dios pueda calmarse. Porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tú que lees la Biblia lo sabes, ¿cierto? Entonces, yo colocaba un ejemplo en la grabación pasada, en la grabación que hice hace más o menos un año, que hablaba de este tema. Tú lo puedes buscar allá en las redes sociales, en la página de YouTube, que la puedes encontrar como Américo Valencia Mar de Cristal, o la puedes buscar también en el Facebook. Hace un año hice una grabación con este mismo tema y yo colocaba un ejemplo sobre todas estas cosas y decía, mira, Dios es un juez justo, ¿cierto? Entonces, si Dios es un juez justo, Dios no podría decirme a mí, decirte a ti, que eres justo delante de Él, porque tú llegaste y dijiste que ya no ibas a volver a pecar. Así no es. Porque entonces todos los pecados que yo he cometido, los pecados que tú has cometido, ¿cómo vendrían a reivindicarse? Entonces yo colocaba un ejemplo. Mira, hace tiempo las autoridades capturaron a un señor de apellido Garavito, una persona que había matado a muchos niños. A muchos los había violado y dado muerte. Y esta persona, yo colocaba un ejemplo. Supongamos que esta persona fue donde el juez y el juez le dice, mira, como yo soy un juez justo y yo considero que estás arrepentido, entonces voy a darte libertad. Y entonces el juez ordena la libertad inmediata del señor Garavito porque para él, que es un juez justo, pues basta con que este señor haya dicho que está arrepentido y lo suelta. Entonces, ¿qué diría la sociedad de este juez? Todo el mundo diría que este juez es un juez injusto, que este es un juez que está en contra de la sociedad porque ha permitido que una persona que le ha causado daño a la sociedad, que ha causado muerte a muchas personas, esté libre por las calles. Entonces va a decir el mundo entero que este juez que soltó a este señor de apellido Garavito, pues que este juez es un juez injusto. Amén.
Eso es lo que pasaría si Dios te perdona, me perdona, así porque sí. Él necesita satisfacer su justicia. Dios necesita satisfacer su justicia. Porque Él odia al pecador. Él odia al pecador. Entonces, por ese motivo, es que encontramos salvación en la sangre de Cristo Jesús. Por eso es necesario que estudiemos los atributos de Dios, porque muchos no entienden cuál fue el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Nosotros merecíamos el infierno por todos los pecados que hemos cometido en nuestra vida. Mucha gente se cree mejor que Garavito y por eso piden la pena de muerte para él, porque ellos se creen mejores que él, se creen más justos que él. Muchos piden pena de muerte para los violadores, pena de muerte para los que roban, pena de muerte para los que atracan, pena de muerte para los que venden drogas a los niños, porque ellos se creen justos, porque ellos se creen mejores que los demás. Pero eso es mentira. Tú no eres más pecador o menos pecador que nadie, porque es la misericordia de Dios la que no te permite ser como el peor de los pecadores que tú abominas. Es la misericordia de Dios. Pero revisa tus pensamientos, para que mires en tus pensamientos lo malo que eres, lo mala que eres. Y por esos pensamientos oscuros que hay en tu corazón, es que un día vas a entender el por qué fue que Cristo murió por tus pecados. Amén. Entonces, podemos entender que la propiciación es un sacrificio que satisface la justicia de Dios y calma la ira de Dios por causa del pecador. Cristo Jesús derramó su sangre preciosa para pagar por nuestros pecados, y al resucitar al tercer día nos justificó delante del Dios eterno. Por eso hoy en día aquellos que creemos en Cristo Jesús queremos cada día agradarle más a Él, vivir más para Él. Porque ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del mundo, sino que ahora somos esclavos de Cristo y queremos vivir para Cristo, alejándonos día a día del pecado hasta ese día en que Dios nos haga perfectos delante de Él, y entonces partimos con Él. Porque cada quien que va encontrando la perfección va camino a encontrarse con el Señor. Solo aquellos que han muerto en Cristo Jesús son perfectos para Él. Todo aquel que está en este mundo predicando la palabra de Dios, amando a Dios, siguiendo su camino, es un pecador arrepentido que está luchando por alcanzar la perfección. Y el día que sea perfecto, ese día va a morir para el mundo y su alma va a llegar directo al cielo, en donde está Cristo Jesús con aquel que lo ama, con aquellos que lo aman. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Ahora bien, dice el libro de Lucas, en el capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros los que oís, os digo,
Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Mire pues que nosotros, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros primero conocemos la justicia de Dios, cuando nosotros entendemos que Dios aborrece al pecador y empezamos a caminar con Dios conforme a su voluntad, entonces entendemos que es necesario para nosotros amar a aquellos que nos odian y bendecir a aquellos que nos maldicen. Y entonces agradamos a Dios. Porque ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? En muchas de las grabaciones que he hecho, he insistido que lo más importante de la ley, lo más importante de la palabra de Dios, es que tú y yo hagamos justicia, hagamos misericordia y seamos personas llenas de fe. Son tres cosas importantísimas que nosotros debemos poner en práctica, porque no debemos ser oidores de la palabra, sino que debemos ser hacedores de la palabra. Debemos nosotros estar comprometidos con nuestra fe, estar viviendo cada día más para aquel que dio su vida por nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica cada día. Bien, es importante que nosotros podamos entender que en la medida en que renunciemos a todos los pensamientos malos que llegan a nuestra mente, en la medida en que nos preocupemos por hacer bien a los demás, en la medida en que nos preocupemos por no hablar mal de los demás, en la medida en que nos preocupemos nosotros por estar bien con nuestro vecino, con nuestros familiares, en la medida en que te preocupes por honrar a tu padre y a tu madre, en la medida en que te preocupes por ser un hacedor de la palabra de Dios, vas a estar agradando al Padre Altísimo y Él se va a agradar de ti. Esa es la palabra de Dios en el Salmo 112, versículo 7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Óigame bien. Mire usted que cuando usted está caminando en el Espíritu, que cuando está siendo llevado por el Espíritu Santo, usted no va a tener temor de nada. Porque Dios es tu fortaleza. Y por eso es importante que usted empiece a estudiar el Salmo 23
y que usted empiece a caminar conforme a la palabra de Dios. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y vamos a tratar en la próxima grabación de darle una interpretación al Salmo 23, hacer lo posible. Vamos a pedirle mucho a Dios en oración para que Él nos regale la palabra, para que en la próxima grabación entendamos qué significa el Salmo 23, que lo podamos estudiar. Entonces es bueno, tú que escuchas la palabra, para que estemos preparados para la próxima grabación, para que estudiemos este Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su santo nombre. Aunque camine por el valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios estarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jesús yo moraré por toda la eternidad. Entonces es importante que nosotros empecemos a entender que Dios es el que nos cuida. Un pastor, el pastor del que habla el Antiguo Testamento, son esos pastores que se iban a cuidar los rebaños, iban y cuidaban los rebaños de ovejas, y estaban pendientes de las fieras, de los leones, de animales fieros que habían en esa época, para que no dañaran las ovejas, porque era la riqueza de esos pueblos, de esas familias. Y los verdaderos pastores muchas veces daban la vida por sus ovejas. Amén. Y por eso es que el salmista dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque las ovejas, cuando estaban cerca a su pastor, ellas pastaban confiadas, porque confiaban en el pastor, que él las estaba cuidando. Y por eso es que dice el salmista, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Entonces la próxima grabación vamos a tratar de aprender del Salmo 23, para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos enseñe cada día más su bendita palabra. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa de estudiar la bendita palabra. Señor, gracias por entender, Señor, que tú derramaste tu sangre preciosa en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor, por enseñarme, Señor, que cuando tú resucitaste al tercer día, me justificaste delante del Padre Celestial, de manera que ahora yo soy, Señor, esclavo tuyo. Ahora, Señor, yo soy tu siervo y tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres, Señor, el que me ha dado vida eterna. Bendito seas, Padre amado, poderoso Rey del cielo, que con tus manos creaste los cielos y todo lo que hay en ellos. Con tus manos creaste la tierra y todo lo que hay en ella. Y con tus manos creaste los mares y todo lo que hay en ellos. Bendito seas, poderoso Santo de Israel. Tú que dejas salir tu sol para buenos y malos,
que derramas tu lluvia sobre justos y pecadores. Bendito seas, poderoso Santo de Israel, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Poderoso Rey del cielo, que nos regalas palabra para adorarte y bendecirte y glorificar tu santo nombre. Que haces misericordia a millares, que bendices la tierra, Señor, desde los cielos, que te humillas, Señor, mirando hacia la tierra desde los lugares celestiales en donde estás. Poderoso Rey, te damos gracias por cada palabra, por cada oración, por cada bendición, por cada petición. Gracias, Padre amado, porque tu palabra dice que todo lo que pidiéramos en oración creyéndolo, tú vendrías y lo harías. Gracias, Padre amado, por todo lo que tú nos das y por todo lo que nos darás. Bendice a cada persona que escucha esta palabra. Coloca en cada corazón el deseo de hacer tu voluntad, de estudiar cada día más tu bendita palabra, y que cada uno entendamos que es necesario que doblemos nuestras rodillas delante de ti y que pidamos espíritu de sabiduría y de revelación, y que pidamos espíritu de temor de Dios, porque dice la bendita palabra que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender todo aquello que tú quieres que nosotros, Señor, entendamos. Ayúdanos, Señor, en este camino, Señor, de conocerte, de adorarte, de bendecirte y de glorificar tu santo nombre. Fortalece a cada persona, Señor, que ha puesto en su corazón el seguirte. Fortalécelo. Oh bendito Dios, aquella persona que se complace en cantar canciones para el mundo, colócale en el corazón que se complazca cantando canciones para ti. Que ya no le cante más al mundo, sino que ahora en su corazón decida interpretar alabanzas para ti. Hazle entender, Señor, que tú eres el dueño del oro y la plata, y que tú eres el que provee los alimentos, y que tú eres el que provee las necesidades para cada ser humano. Tú eres nuestro sanador, nuestro libertador, de manera que nosotros, Señor, solo debemos adorarte, bendecirte y glorificar tu santo nombre, y gozarnos en tu presencia cada día. Gracias, poderoso Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.